de la oferta engañosa que hace el presidente Bukele al régimen chavista es que él le dice que le cambia a 252 venezolanos a cambio de 252 presos políticos en Venezuela, pero al no determinar si estos 252 que están en El Salvador son delincuentes o no, podríamos estar hablando de 252 venezolanos que huyeron por razones políticas de Venezuela, que están detenidos en El Salvador y que posiblemente se podrían convertir en 252 presos políticos al regresar a Venezuela. Hay una política, podría calificarse de severa o quizás hasta de hostil por parte del gobierno de Trump hacia los venezolanos. Sin embargo, lo que no podemos olvidar para tener un análisis más exacto de lo que está pasando es que el culpable de la crisis migratoria no es Trump ni las políticas migratorias que en este momento está implementando su gobierno para restringir el flujo migratorio de venezolanos hacia los Estados Unidos. Lo que no podemos olvidar, lo que debemos tener presente, es que esta crisis migratoria tiene una causa, un origen, y este origen está justamente en el régimen tiránico que gobierna o desgobierna Venezuela, que es el régimen de Nicolás Maduro, es el régimen chavista, el Estado chavista, que copiando una vez más en sus métodos y en sus procedimientos al régimen cubano, el régimen chavista ha emprendido una política cínica de dividir a la sociedad entre los que son parte del sistema totalitario tiránico que soportan al régimen político y quienes no lo son. Quienes no lo son automáticamente son excluidos física, materialmente, de lo que podríamos llamar llevar una vida normal, pero además son excluidos de cualquier tipo de beneficios o cualquier tipo de acceso a una posibilidad normal de llevar una vida. Esto es lo que hemos visto en Cuba, pero además, al igual que el régimen cubano, durante varias décadas se desprendió no solamente de delincuentes y de antisociales, sino se desprendió y prácticamente expulsó de la isla a ciudadanos cubanos que no eran partícipes, que no comulgaban con las ideas del régimen. De la misma manera, el régimen chavista, copiando los métodos cubanos, ha emprendido en los últimos años una política agresiva para alentar esta emigración de Venezuela, porque esto le ofrece al chavismo innumerables beneficios. Uno de los beneficios que tiene el chavismo a lograr esta especie de autodeportación de venezolanos del país es que les ha quedado un país con menos gente, un país con menos presión social, y solamente hay que pensar, como varias veces lo hemos dicho en estos análisis, el impacto que tendrían estos 10 millones que están orbitando, 10 millones de venezolanos que están orbitando alrededor del planeta, si estos 10 millones estuviesen dentro de Venezuela, ejerciendo presión en la calle, protestando, seguramente el cuadro político sería diferente. Pero aún sin que esto sea exactamente de esa manera, lo que sí es cierto es que 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela son en realidad 10 millones de problemas menos que tiene que enfrentar el chavismo para mantenerse en el poder. Entonces, esta política que ha segregado a una parte de la sociedad venezolana, que la ha prácticamente puesto en posición de abandonar el país a juro, en forma obligada, es una política sistemática, es una política que copia los métodos del régimen cubano, y es algo que el chavismo ha implementado de muchas maneras. No solamente digamos, el impacto del desmantelamiento del aparato económico, que ya de por sí se convierte en una manera de invitar a la gente a abandonar el país y preferir soportar los rigores de atravesar, cuando se podía, la selva del Darién, de enfrentar los rigores de irse a un país cuya cultura e idioma se desconocen, como el caso de los Estados Unidos, o de irse a cualquier destino en América del Sur, simplemente porque llevar una vida miserable en cualquier país de Sudamérica siempre ofrecerá mejores posibilidades de una vida digna que lo que se le ofrece a estos venezolanos en Venezuela.
Y no es que yo lo diga, es que ahí está la evidencia. La gente prefiere abandonar el país que quedarse soportando los rigores del chavismo. A esto se agrega, por supuesto, no solamente la hostilidad, la represión masiva y sistemática contra aquellas personas que, bueno, se atreven a exponer públicamente sus opiniones políticas adversas al régimen chavista, y estas personas son castigadas severamente de muchas maneras. No solamente se les excluye de algunos sistemas de beneficios como el carnet de la patria, no solamente se les persigue a través de los consejos comunales y de las bandas criminales que son los colectivos chavistas en los barrios, sino que también las personas que son identificadas como de la oposición o que no comulgan con el régimen chavista son puestos en listas que son el objeto de una persecución física material que hace prácticamente su situación invivible en Venezuela. Todo esto ha contribuido a estimular una emigración masiva que al día de hoy, a pesar de una situación difícil que hay para los venezolanos en los Estados Unidos, esta situación, este deseo de abandonar el país no se detiene. Y hemos recibido información extraoficial, pero periodistas que cubren el área de la frontera, sobre todo en el área del Táchira, que hay un repunte de prácticamente el 40% de gente que sigue atravesando, unos en vehículos, otros a pie, la frontera, porque, bueno, con el interés de buscar una vida mejor. Y este es el contexto de la grave crisis migratoria venezolana que ha impactado a otros países. En este contexto, por supuesto, la gran cantidad de venezolanos que hay en Estados Unidos, las políticas que está empleando el presidente Trump para tratar de regularizar esta situación y las deportaciones que han ocurrido de venezolanos hacia El Salvador, en este marco es que se ha detectado, por lo menos oficialmente, sabemos que el presidente Nayib Bukele en las últimas horas ha admitido que hay por lo menos 252 venezolanos recluidos en una cárcel salvadoreña. Y sabemos esto porque él le ha hecho un planteamiento oficial al régimen chavista de hacer un canje, un intercambio de presos. 252 presos venezolanos a cambio de 252 presos políticos que estarían en las cárceles chavistas en Venezuela. Y este es un tema que es importante examinarlo porque aunque en la superficie da la impresión que hay un interés humanitario detrás de la propuesta de Bukele, en realidad vemos que hay un objetivo muy claro de hacer propaganda con una situación que es absolutamente, que es delicada y que es denigrante para los venezolanos que están fuera de Venezuela. De estos 52 venezolanos que están en las cárceles venezolanas, el presidente Bukele no ha dicho si son delincuentes, son antisociales o son en su mayoría venezolanos de bien que fueron atrapados en estas redadas que se hicieron en Estados Unidos y trasladados de inmediato a El Salvador. O sea, no se sabe, la situación jurídico-legal. Lo único que se sabe es que están presos en Venezuela. Y una de las cosas que nos llama también la atención y lo que demuestra también la falacia de la oferta engañosa que hace el presidente Bukele al régimen chavista es que él le dice que le cambia a 252 venezolanos a cambio de 252 presos políticos en Venezuela, pero al no determinar si estos 252 que están en El Salvador son delincuentes o no, podríamos estar hablando de 252 venezolanos que huyeron por razones políticas de Venezuela, que están detenidos en El Salvador y que posiblemente se podrían convertir en 252 presos políticos al regresar a Venezuela. Esto lo decimos simplemente porque la manera como el gobierno de Bukele ha manejado esto ha sido con la mayor obscuridad. No hay mayores detalles, no hay información. Y sabemos esto porque las organizaciones de derechos humanos y organizaciones que siguen estos temas no han podido tener acceso a esta data. Estos venezolanos, se asume, se presume, se piensa que podrían ser delincuentes o podrían no serlo, que podrían ser miembros del Tren de Aragua o no serlo. O sea,
Lo cierto es que nadie puede decir con certeza, y quien puede decirlo no lo dice, que es el gobierno de El Salvador, de Nayib Bukele. Por su parte, por supuesto, el fiscal del régimen chavista, Tarek William Saab, rechaza la oferta de canje, que han podido aceptarla. Pero ¿por qué el chavismo no acepta el canje? Porque para el chavismo es más importante mantener a estos presos políticos como piezas de negociación o como piezas de canje, en este caso ya no con la oposición, porque ya no hay negociaciones con esa oposición, sino con quien realmente el chavismo tiene interés en sentarse a negociar, que es con el gobierno norteamericano de Donald Trump. El chavismo no se va a desprender de las personas que están detenidas por razones políticas en Venezuela, porque ellos esperan usar esto como una especie de salvoconducto, de inmunidad, no para abandonar el poder, por supuesto, sino para tratar de moderar o de influir de alguna manera en la forma como los Estados Unidos podrían matizar su política hacia Venezuela. Nada distinto, nada extraño que no hayamos visto hasta ahora. El chavismo siempre le tira algo a los Estados Unidos, le suelta unos presos aquí, unos presos allá, y ahí van. ¿Cuál es la estrategia del chavismo? La de siempre: ganar tiempo. Calcular que el gobierno de Trump, según lo que el chavismo podría anticipar, no son sino 4 años, y que a diferencia del gobierno de Trump, que puede ser, podría o podría no cambiar dentro de 4 años, pero producto de un régimen político que sí asegura la alternabilidad, a diferencia del régimen político cubano y del venezolano, donde seguramente ellos pues al menos tienen la pretensión, porque materialmente pueden hacerlo, de continuar en el poder durante 4 años más. El balance de esta situación es simplemente que los venezolanos, los presos políticos venezolanos y los venezolanos que están en el exilio, los venezolanos que han emigrado, que se encuentran hoy degradados a la situación de parias, de apátridas, que están orbitando por el mundo, que huyeron de Venezuela no por placer, sino por razones políticas, por razones económicas, por la persecución que emprendió el régimen chavista. Hoy día los venezolanos hemos o han sido degradados simplemente a la condición de piezas de canje, de gobiernos y de dialécticas de imperios y de dialécticas de estados que lamentablemente solamente tienen en consideración sus propios intereses, sus propias agendas, y no el deterioro y la vulnerabilidad de los derechos de un país y de unos ciudadanos que han sido reventados y han sido abusados sin ningún tipo de consideración. El balance que podemos presentar hoy es que los venezolanos, en lugar de recibir, digamos, por lo menos un trato, ser parte del eje de una discusión que debería llevar a replantear los derechos humanos en la región, simplemente han sido degradados a ser unas piezas de canje de unos países que ponen sus intereses por encima del drama y del sufrimiento que tienen millones de personas que sin familia y sin patria siguen orbitando por todo el mundo. Una vez más, les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis, pero además les doy las gracias por tomarse la molestia y el tiempo en dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas para los análisis que hacemos semanalmente por esta vía. Igualmente les invito para que se suscriban a este canal y se mantengan informados con los análisis del momento y de la coyuntura que ocurre en Venezuela.